Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Laura Jimena Ijají Navarro. Soy del cuarto semestre del programa Licenciatura en Educación Infantil. Hoy hablaremos sobre los hitos históricos del desarrollo demandante. Pues en el siglo XVI los países fueron clasificados y divididos como países desarrollados y subdesarrollados, es decir, inferiores y superiores, como también le podemos llamar ricos y pobres. Pues partiendo desde ahí, los países fueron desarrollados fueron clasificados según sus creencias, según sus características, según características como sus creencias, sus conocimientos, sus ideales, entre otros. Por eso, y aprovechando desde ahí, los países desarrollados fueron vendiéndoles la idea a los países subdesarrollados que les ayudaría o en conjunto fueran países desarrollados si de tal manera intercambiaran como sus herramientas, como por ejemplo los subdesarrollados tienen recursos naturales y los países desarrollados tienen la industria. Allí en el año 1533 las monarquías de España y Portugal por medio del Papa Alejandro llegan a un acuerdo, llegan a como un pacto en donde pues las periferias, o sea los países subdesarrollados les vendieran productos o recursos naturales a los países desarrollados y así intercambiar como herramientas para el supuesto crecimiento de los países subdesarrollados. Y es ahí en donde no se dan cuenta los países subdesarrollados que esos productos que ellos compran, por supuesto, si los países subdesarrollados les estaba vendiendo unos recursos naturales para luego ellos recibir recursos de ellos mismos, pero industrializados y comprándolos a un mayor costo, haciéndoles vender que es el precio justo, que no les puede mermar el precio, que tranquilo, que luego se les paga, que eso, pero pues en realidad es con un fin de endeudarlos, de como hay una estrategia de poder manipular ese cierto país para poder explotarlo. Como por ejemplo tenemos un caso actual en donde Colombia le vende a los países desarrollados recursos naturales, como por ejemplo es la flor, para luego Colombia adquirir o comprar esos mismos recursos pero industrializados en perfumes, lociones a un costo súper elevado. Y así de tal manera los países desarrollados lograr nuestra saturación, o sea, que se acabe ya los recursos naturales de esos países subdesarrollados y así como que tener esa deuda pendiente y esos países poder manipular los países subdesarrollados. O sea, es decir, esos países desarrollados se volverán más ricos y los países subdesarrollados más pobres. Pero ahí no es todo, ahí no fue todo. Ya luego entra en el siglo XIX, en donde se percataron que querían distinguirse, así que se fueron por el color de la piel, en donde empezaron a clasificar a la gente como mestiza, como negros y indios, haciéndoles creer que si ellos permitían hacerse en un blanqueamiento, o sea, vendiéndoles la idea de que era lo justo, que era lo mejor, teniendo así que esos países desarrollados cambiarles sus ideales, sus conocimientos, imponiendo nuevas culturas, nuevas ideales, creyéndoles que si ellos permanecían con este color de piel como mestizo, negro o indio, eran una raza inferior, así que simplemente ellos querían mejorar esa raza. Así que
como estos países desarrollados estaban manejando esas herramientas, haciendo estos supuestos blanqueamientos, esta supuestamente conducta social, en Latinoamérica acabó haciendo lo mismo, acabó imitando lo mismo, masacrando a la gente con estas características físicas, como son el color de piel, que hoy en día todavía lo vemos. Los hiciera sentir como si no fueran nada, haciéndoles creer que si recurren a estos términos podrían ser alguien mejor, podría llegar a la o sea, liberarse de estas horas de trabajo, de estos castigos, en fin, o sea, les estaba haciendo creer que esa era la mejor opción. Para entonces, en 1919 llega el Tratado con Versalles, pues estipulándose la repartición de colonias, o sea, con el fin de conducir esos territorios al desarrollo hasta que estos países subdesarrollados fueran capaces de manejarse por ellos mismos. Pero esto claramente no evolucionó, o sea, falló, ya que pues por la debilidad de las potencias en esas naciones, acabándose de explotar esos recursos naturales en esas poblaciones originadas. Y así en 1999 se presentó la era del desarrollo, en donde se dio el discurso del presidente Truman, donde presenta las siguientes pues novedades, las siguientes conceptos, y una de ellas fue una definición previa acerca del desarrollo y el subdesarrollo, o sea, la definición de qué es el desarrollo, qué es el subdesarrollo. Y así terminó diciendo que el subdesarrollo es una fase del desarrollo. Y el desarrollo es como una meta establecida en donde con mucho esfuerzo propio y superación, así acaba pues con términos predestinados, civilizatorios, y pues así finalmente en 1960 Estados Unidos expulsó la teoría del despegue. Claro, o sea, influye al desarrollo económico, o sea, en 1960 Estados Unidos da unas pautas, da unas instrucciones para que esos países subdesarrollados pues consigan el desarrollo, consigan evolucionar. Estas son la sociedad tradicional, el despegue hacia un crecimiento autosostenible, el camino hacia la madurez y finalmente la etapa del alto consumo masivo. Pues eso es todo lo que queríamos tratar del documento de los hitos históricos del desarrollo dominante. Pues hay que hacer una cierta reflexión sobre estos temas, ¿no? Porque actualmente eso aún se ve. Actualmente o sea, esto que se está relatando no queda atrás, sino que lo vemos hoy en día, más pues en ciudades o países latinoamericanos, en donde pues caen en la imitación de lo que hacen los países desarrollados. Pero en realidad hay que ver más allá, en realidad hay que ver más de lo que aportamos acá desde este punto que se ve acá, más no como indagar en lo que hacen o no hacen los países desarrollados. Es como generar nuevas ideas, nuevas alternativas, ser creativos para estipular ciertos manejos y ya por nosotros mismos ser capaces de desarrollar desarrollar estrategias, o sea, ver para el pueblo, no ver para llenarles el bolsillo a esas empresas. Un claro ejemplo que yo doy es que no me parece pues lógico, o sea,
dar recursos naturales de acá de Colombia a Estados Unidos para que ellos nos traigan, ejemplo, enlatados con nuestro mismo producto, en donde pues perfectamente se puede producir acá. Eh, es decir, eh, hago este énfasis a que deberíamos valorar y producir desde nuestros recursos, desde nuestro manejo propio, y no comprar a altos costos esperando a un desarrollo masivo, esperando hacer de esos países desarrollados, sino que hacerlo por nuestros propios méritos. Pues nada, muchísimas gracias, aquí les dejo la duda, y nada, sigan adelante, muchísimas gracias. Yo soy Laura Jimena y Navarro de la Universidad Uniminuto de Dios. Gracias.